Iglesia, muy buenos días. Vamos a dar un aplauso a la presencia de nuestro Dios que nos ha acompañado en esta mañana poderosamente. Hoy el título de la enseñanza es La verdadera libertad en Cristo, superando las pruebas con fe. Y la verdadera libertad en Cristo viene como consecuencia de que ayer celebramos 20 de julio el Día de la Independencia. Y al igual como Colombia, toda la parte de América se independizó de una colonia, de una colonización española, el pueblo de Israel tuvo que ser liberado de la esclavitud del faraón, del imperio del faraón. Y en Éxodo 3, versículos 7 al 8, el Señor le dice a Moisés: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los jebeos y los jebuseos. Cuando nosotros miramos el proceso de la liberación del pueblo de Israel, que duró 430 años esclavos en Egipto, podemos hacer una comparación con la colonia española. La colonia española duró 300 años ejerciendo la dominación española, que vino acá a desplazar a los indígenas de sus tierras, a traer la esclavitud. Fue una época de despojos, de colonización. También trajeron sus culturas. Y podemos nosotros ver en la historia de la colonia española cómo la resistencia tairona, los indígenas pijaos, los muiscas, las diferentes tribus indígenas le hicieron resistencia a estos colonos españoles que venían a tomarse las tierras. Narra la historia de los pijaos, que duraron 50 años peleando, gente con arcos, con flechas, haciéndole resistencia a estos colonizadores españoles que venían con mayor tecnología y con mayor fuerza. Colombia ha alcanzado poder declarar o festejar la independencia, pero ha sido el resultado de la tenacidad, recuerda, el valor, el sacrificio de aquellos que lucharon por la libertad de nuestra nación. 300 años duró esa represión, esa dominación, pero a diferencia del pueblo de Israel, a Colombia le tocó usar la violencia, la rebeldía, la resistencia para poder liberarse. El pueblo de Israel fue liberado por la intervención de Dios. No les tocó pelear, Dios peleó por ellos. Y hoy les quiero hablar de esa verdadera libertad que trae Dios, en la cual Él pelea por nosotros, pero a nosotros nos toca tener una transformación de mentalidad. Y por eso nosotros hoy como colombianos disfrutamos o celebramos la independencia, pero esto más que un derecho es una responsabilidad. Como colombianos tenemos la responsabilidad de usar la libertad para construir una sociedad justa, equitativa, pacífica, donde cada ciudadano pueda alcanzar el máximo potencial, que cada ciudadano entienda que Dios lo ama, que Dios ha traído libertad y que los planes de Dios y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Jesús nos ofrece una libertad que trasciende más allá de lo que propone la política, de lo que proponen las circunstancias sociales. La libertad que el Señor propone es una libertad integral. Por eso nosotros necesitamos recibir esa libertad que Dios nos da, donde primeramente nos libera del pecado, que nos lleva a cometer errores, que nos lleva a dividirnos,
que nos lleva a actuar de una mala manera, liberarnos de la culpa, del miedo, de muchas circunstancias que atan nuestras emociones, nuestro espíritu, nuestra alma. Y por eso hoy es un día que necesitamos entender la connotación de la verdadera libertad de Dios y sus implicaciones. Y entender que así como en el pasado el ser humano ha luchado desde los indígenas, luego los mestizos, al mando de Bolívar, de Santander, hicieron toda esta campaña libertadora a través de batallas. Necesitamos entender que Dios tiene un propósito de libertad diferente y más profundo de lo que este mundo quiere ofrecer. Y por eso es importante que nosotros hoy analicemos esa libertad que Dios nos da a través de Cristo. Lo primero es entender que la libertad en Cristo no está exenta de pruebas y dificultades. La libertad que que Dios nos ofrece es una libertad que tiene enemigos. Es una libertad que también hay que cuidarla y entender cuál es el propósito. En Gálatas 5, versículo 1, mire lo que dice este versículo: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha libertado. Dile al que está a tu lado: Cristo en verdad te ha libertado. Pero mire la advertencia: ahora asegúrense de permanecer libres. Asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. La realidad que necesitamos recibir es que a través del Evangelio, a través del amor de Dios, el propósito de Dios es que seamos libres, pero debemos cuidar permanecer en esa libertad, no volvernos esclavos. Y el camino hacia la libertad es un camino que no es fácil. Dígale: no es fácil, pero es posible. A veces tenemos la idea equivocada de que si estamos haciendo la voluntad de Dios, las cosas van a salir fáciles, y eso no es una verdad total. A veces hacer la voluntad de Dios es hacer las cosas difíciles o imposibles, pero con Dios todo es posible. Dios vino a libertarnos. Por eso Jesús dejó claramente esta afirmación, Mateo 7, 13 al 14: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Con esta enseñanza quiero dejarles claro, en evidencia, la palabra nos deja claro que el camino no es fácil, que el camino es difícil. Pocos lo encuentran, pero es posible cuando caminamos con Cristo Jesús. Y aunque las pruebas, las dificultades y las circunstancias sean muchas veces en contra, debemos seguir firmes en nuestra fe, sabiendo que en Cristo hallamos la verdadera libertad y la vida eterna. En Cristo somos más que vencedores y en Cristo tenemos la libertad. Pero es allí donde necesitamos no solamente nosotros entender y perseverar en la libertad, sino que Colombia lo entienda. Que Colombia entienda que la libertad no va a venir por un grupo político, no va a venir por guerras, no va a venir por situaciones humanas. La verdadera libertad la vamos a recibir como la recibió el pueblo de Israel, una libertad donde Dios le mostró el camino, donde el Dios peleó la batalla, y una libertad integral, donde no solamente es física, donde no solamente es económica, donde no solamente es social, sino donde es una libertad de identidad. Cuando vemos cómo fue el proceso de liberación del pueblo de Israel, vemos que Dios habla con Moisés. Dios llama a Moisés y le dice que ha escuchado, que ha visto el sufrimiento de los israelitas, 430 años bajo la esclavitud de los egipcios.
Y entonces él viene a hacer una acción y nombra como vocero a Moisés. Y le dice a Moisés: ve y habla con el faraón. Moisés tenía problemas para comunicarse. Algunos dicen que era tartamudo. Y entonces Moisés, lleno de sus inseguridades, de sus deficiencias, le dice: ¿y cómo voy a hacer yo? No me van a creer. Dios le permite que vaya entonces con Aarón, su hermano, que tenía más dominio de la palabra. Y uno diría: bueno, van en el nombre de Dios. Las puertas se van a abrir, porque la voluntad de Dios era libertad. Y muchos pueden decir, como la voluntad de Dios es que venga la libertad, las cosas se van a facilitar. Pero eso no fue lo que sucedió. Las cosas no se facilitaron, las cosas se volvieron más difíciles. Y aquí está la historia de Israel, para que entendamos que el propósito de Dios era evidentemente la libertad. Mandó a Moisés con Aarón para que hablaran con el faraón para traer libertad. Pero cuando ellos hablaron, las cosas se volvieron más difíciles. Éxodo 5, 6 al 9. Ese mismo día que hablaron con el faraón dio la siguiente orden a los capataces egipcios y a los jefes de cuadrillas israelitas: ya no les provean paja para hacer los ladrillos, hagan que ellos mismos vayan a buscarla, pero exíjanles que sigan fabricando la misma cantidad de ladrillos que antes. No reduzcan la cuota, son unos perezosos. Por eso claman: déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Cárguenlos con más trabajo, háganlos sudar, así aprenderán a no dejarse llevar por mentiras. Y aquí, con esta historia, vemos la realidad del espíritu del faraón. Mientras que Dios estaba pidiéndole a través de Moisés que dejara ir a su pueblo a adorarle en el desierto, el espíritu de faraón se opone a la adoración a Dios. El faraón dijo: ¿y quién es ese Dios de los israelitas? Yo no le conozco. ¿Y por qué tengo que hacerle caso? Y en vez de entender o facilitar, la puso más difícil. La materia prima en ese momento era la paja para hacer ladrillos. Recuerden que una de las cosas notables de los egipcios son sus grandes construcciones, sus pirámides, sus esculturas enormes. Bueno, la materia prima con la cual ellos edificaron todo este imperio fue la mano de obra israelita, que duró 430 años en esclavitud. Y ellos eran los que producían estos ladrillos. Y cuando va Moisés en el nombre del Señor, haciendo la voluntad de Dios, en el plan de Dios, las cosas no se facilitaron. Por el contrario, se pusieron difíciles, terribles. El faraón se molestó, les quitó la materia prima y les exigió que dieran la misma producción. Ahora les tocaba ir a buscar la paja, pero tenían que cumplir con la cuota, eran esclavos. Y esto no era algo suave. Los capataces egipcios azotaban a los egipcios cuando no cumplían con sus cuotas. Imagínense la reacción del pueblo. ¿Cómo así que ustedes vienen a hablar de libertad? ¿Cómo así que ustedes vienen a hablar del plan de Dios que quiere liberarnos? Y la realidad es que las circunstancias son más difíciles, son cada vez más complejas. A veces hay una contradicción, ¿verdad? El mismo Moisés no entendía. El mismo Moisés vio que esta situación, dijo: uy, como que nos equivocamos, como que la situación se puso compleja. Él sabía que Dios lo estaba enviando, pero aún así se fue entonces a orar. Y aquí viene lo segundo más importante. La libertad viene como resultado del clamor de Dios, de la búsqueda de Dios. ¿Tú quieres libertad para tu casa? ¿Tú quieres libertad para tu vida? ¿Tú quieres libertad de la pobreza? ¿Libertad de una mente de esclavo? ¿Libertad de malos hábitos? La solución la tienes en Dios. Acércate a Dios, clama a Él. Mantener la fe, clamar a Dios. ¿Quién quiere ver a Colombia prosperar? ¿Quién quiere ver a Colombia libre? ¿Quién quiere ver a Colombia próspera? A Colombia con fe. No te rindas. Aunque las circunstancias sean contrarias o adversas, así le sucedió a Moisés. Y Moisés fue a hablar con Dios. Mire lo que dice el versículo
el versículo 22 al 23. Entonces Moisés fue ante el Señor, Éxodo 5, 22 al 23, y protestó: Señor, ¿por qué trajiste toda esta desgracia a tu propio pueblo? ¿Por qué me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón como tu vocero, él se ha vuelto aún más brutal contra tu pueblo, y tú no has hecho nada para rescatarlos. Muchas veces nosotros tenemos una perspectiva nublada por las circunstancias. Sabemos que la promesa de Dios dice que hay libertad, que Dios es el que prospera, que Dios es el que dirige a su pueblo, pero las circunstancias nos dicen todo lo contrario. Y es allí donde necesitamos entender que la palabra es lo más poderoso. La promesa de Dios se cumple aunque las circunstancias sean adversas. Por eso nuestra fe no está basada en las circunstancias, en nuestras capacidades, sino en lo que dice Dios. Amén. Yo soy lo que su palabra dice que soy. Yo tengo lo que su palabra dice que tengo. Y yo alcanzaré lo que su palabra dice que alcanzaré. Si Dios nos dice que somos libres, somos libres. Y vamos a permanecer firmes hasta ver esa libertad. Las palabras de Jesús en Juan 8:36 dice: así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. ¿Quién es el que nos hace libres? Cristo. ¿Quién es el que nos hace libres? Cristo. Y Colombia será libre por la palabra y por la dirección de Cristo. Por eso es importante que nosotros entendamos que nuestra labor como iglesia, como cristianos, es entender que en Cristo hay la verdadera libertad, que Jesús es el que nos libera. Pero para eso necesitamos nosotros estar alineados en su voluntad, obedecer su voluntad. El Señor Jesús nos enseñó a orar en el Padre Nuestro: venga tu reino y hágase tu voluntad. Nuestra oración es: venga tu reino a Colombia y hágase tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Libertad. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aunque las circunstancias, aunque el espíritu de Faraón, aunque la realidad sea más difícil, veamos las cosas con fe. Veamos la libertad de Dios y el propósito de Dios actuar. La iglesia no se debe dejar desesperanzar por las circunstancias que ve. Tú y yo necesitamos caminar en la fe. En la fe no de lo que dice el mundo, no de lo que dice el faraón, sino de lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos se van a levantar con una visión profética hoy? ¿Cuántos van a ver a Colombia libre? ¿Cuántos van a ver a su familia libre? ¿Cuántos van a ver la libertad y el obrar de Dios llegando a sus vidas? Entonces vamos a declararlo en el nombre de Jesús. Pablo le enseña a Timoteo y le deja como una herencia en la carta que le escribe a Timoteo, que iba a ser el pastor de las iglesias que él había fundado. Estaba en Éfeso y estaba encargado de esa iglesia de Éfeso. Luego pasó a Corintios. Y Pablo le dice lo siguiente en 1 de Timoteo 2, 1 al 5. Lo que te recomiendo es que en primer lugar la iglesia, la comunidad donde estaba Timoteo, hagan oraciones por todos, rueguen y supliquen que Dios tenga misericordia por ellos y denle gracias. Oren en especial por los gobernantes y por todos los que tienen autoridad, para que en paz y sosiego podamos llevar una vida piadosa y digna. En pocas palabras está diciendo: hermano, use el poder de la oración para que sea quien sea el gobernante, sea quien sea la situación social, económica, política del país, usted ore para que usted pueda tener la libertad de vivir una vida piadosa, de vivir en paz. Nuestra tarea como iglesia es orar, es declarar la palabra profética: venga tu reino y hágase tu voluntad en Colombia, en mi vida, en mi casa, en la empresa. Y ahí es donde entendemos el poder de la oración. Nosotros tenemos un poder que Dios nos ha regalado, una clave, y es orar al Padre, y todo lo que pidan a Dios con fe lo recibirán.
Y con la fe puesta ¿en dónde? En su palabra. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Quiénes lo creen? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para tu vida. ¿Quién lo cree? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para Colombia. ¿Quién lo cree? Vamos a orar para que el Señor traiga libertad, para que el Señor traiga esa prosperidad integral. Esa es la prosperidad que Dios le ofreció a Israel y que nos ofrece a nosotros. Moisés, en su angustia, volvió a Dios al ver que la voluntad de Dios era liberar a su pueblo, pero que la realidad se había puesto más difícil. Y por eso cuando usted vea que las circunstancias se ponen más difíciles, es el tiempo para entender que dependemos de Dios. Ahorita cantábamos la última canción que decía, no digas que Él no puede, no digas que Él no puede, porque yo he visto al Dios sanar, porque yo he visto al Dios resucitar muertos, porque yo he visto al Dios restaurar familias. No digas que Él no puede. Realmente hay una iglesia que necesita creer en la palabra de Dios, y esa es la iglesia verdadera de Cristo. La iglesia verdadera no dice que Él no puede. A Dios no le queda nada difícil, ni para Dios absolutamente nada es imposible. Él puede. Y la voluntad de Dios es que se pueda, aunque el faraón se levante, aunque se levanten situaciones políticas, económicas, sociales, guerras, perspectivas equivocadas, Él puede. ¿Usted lo cree? ¿Qué necesita hacer la iglesia? Orar. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Repite conmigo, venga tu reino y hágase tu voluntad. No solamente repitas esa frase como algo que aprendiste de memoria. Declara esa frase como la declaración de la voluntad de Dios. Dios quiere que venga su reino a tu vida, a tu familia, a tu entorno, a tu ciudad y a tu país. Por eso necesitamos nosotros clamar como clamó un día el pueblo de Israel por libertad, y el Señor vino y obró en libertad. No era humano. La libertad no venía como resultado de la valentía de Moisés. No sé si algunos de ustedes han visto una película de Moisés que sacó Hollywood, donde Moisés prácticamente es un libertador militar. Eso no es cierto. La realidad fue que Moisés no obró como un libertador militar. No fue Simón Bolívar, no fue Santander, no fue un guerrero, no fue un Rambo. Él solamente obedeció y vio cómo Dios obró siendo obediente. Él vio cómo Dios se movió poderosamente para traer libertad. Dios hace eso. Ese es el Dios. ¿Quién es el que hace milagros? ¿Y qué quiere decir un milagro? Algo que nosotros no podemos hacer. Si hay alguien que tiene una situación de cáncer, hay algunos cánceres que algunos tratamientos pueden minimizarlo, pero cuando el hombre dice no se puede, Dios sí puede. Y hemos visto al cáncer ser sanado en esta iglesia. Hemos visto cómo Dios sana de cáncer. Hemos visto cómo Dios sana el cerebro. Hemos visto cómo Dios aviva, restaura. Cómo Dios trae libertad al que está cautivo. Esa es la obra poderosa del Evangelio. Ese es el Dios vivo al que servimos y al que adoramos. Amén. ¿Cuántos adoran al Dios vivo? Dale un aplauso al Señor vivo que está aquí entre nosotros. Después de que Moisés vio la realidad de que las cosas se pusieron más difíciles, va y ora y Dios le responde, y esa respuesta de Dios trae confianza, trae seguridad. Y es allí donde necesitamos nosotros entender que la libertad viene como resultado de que esté Dios con nosotros. Dice la Escritura que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, 2 Corintios 3:17 dice, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Empieza una obra como resultado de la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso lo primero para recibir libertad, esa libertad integral de Dios, es recibir a Jesús, es recibir a su Espíritu,
es recibir su palabra y que esa palabra como una semilla crezca en nosotros para nosotros caminar con esa fe y ver el resultado. En Éxodo 6:1, Dios le responde inmediatamente a esa oración que hizo Moisés. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ahora verás lo que le haré al faraón. Cuando él sienta el peso de mi mano fuerte, dejará salir al pueblo. De hecho, él mismo los echará de su tierra. Y cuando vemos la realidad fue que vinieron 10 plagas como castigo, como represalia contra la negación del faraón de dejar ir a su pueblo. 10 poderosas plagas. Al final el pueblo de los egipcios y el mismo faraón los dejó ir. Pero cuando ellos estaban atravesando el Mar Rojo, él envía su ejército se arrepintió, los iba a volver a capturar. Pero en el Mar Rojo fue exterminado el ejército egipcio. Fueron ahogados por la mano de Dios. Pero ¿sabes una cosa? El pueblo de Israel salió geográficamente de Egipto. Dejó de ser esclavo, literalmente dejó de ser esclavo. Geográficamente salió de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Y es allí donde debemos nosotros entender que al que Cristo libera, debe permanecer libres. Hay una libertad. Usted dirá, pero yo estoy en un país democrático, yo puedo expresar mi fe, tengo el derecho de la palabra, tengo el derecho de comunicarme, tengo muchos derechos. Pero sabes, de nada sirve que una persona esté en el lugar más libre de todos si su identidad es de esclavo. El pueblo de Israel salió físicamente, geográficamente de Egipto, pero su identidad era de esclavo. 420 años siendo esclavos no habían transformado su interior, no habían transformado su identidad. Hoy en día se necesita el Evangelio de Cristo para que traiga una transformación. El que recibe a Jesús nace de nuevo. Para ser libres necesitamos nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Una nueva identidad. Ya no somos esclavos, ahora somos hijos de Dios. Y eso fue un proceso que al pueblo de Israel le costó 40 años en el desierto. Esa generación murió en el desierto. Los hijos que nacieron en el desierto nacieron con una mentalidad ya no de esclavos, sino ya de libres, y se atrevieron a conquistar. Lo que necesita la iglesia, lo que necesita Colombia es una libertad de la mente de esclavo y una actitud de hijo de Dios para conquistar la tierra prometida. ¿Sí me estoy comunicando? De nada sirve trasladar a una persona al lugar más libre si su identidad sigue siendo de esclavo. Por eso la verdadera libertad tiene que ver con madurar la fe, con resistir las pruebas, con enfrentar las circunstancias y entender que Dios nos ha dado un espíritu de conquista y de transformación. Por eso la libertad es más que un derecho, es una responsabilidad para que Colombia, para que nuestra realidad sea una realidad justa, sea una realidad de oportunidades, sea una realidad de una identidad nueva, de que no estemos nosotros sintiéndonos los peores, los menos favorecidos, y entendamos que en Dios tenemos las promesas para alcanzar sus propósitos. Eso le costó al pueblo de Israel 40 años. La nueva generación entró con una actitud de conquista. Y es allí donde nosotros necesitamos entender que la iglesia necesita eso. Porque hay unos cristianos que dicen ser cristianos, pero todavía tienen la mente de esclavos. Todavía tienen la mente de Egipto. Y necesitamos esa liberación, esa libertad de la actitud y de la mente de Egipto. No añorar más ser esclavos, sino vivir libres en Cristo Jesús. Este mundo tiene tan esclavo a las personas que hay hombres que nacen hombres y se creen mujeres. Miren cómo está la situación. Esclavos mentalmente, en su identidad. Son hombres y se creen mujeres. Mujeres y se creen hombres. Hasta hay seres humanos que se creen animales. Dice, yo tengo la identidad de perro, yo soy un perro. Miren cómo el espíritu de esclavitud ha cegado la perspectiva.
Por eso el pueblo de Israel tuvo que pasar por un desierto de 40 años para liberar. Y la iglesia necesita entender que el mensaje de hoy es la verdadera libertad, es que nazcas de nuevo a una identidad de hijo de Dios. Colombia necesita eso. Ya dejar de tener la mentalidad de esclavos y la mentalidad de faraón y tener la mentalidad de hijos de Dios. Como seres humanos, el Evangelio nos ofrece varias libertades generales y les voy a compartir una. La libertad del pecado. Dice Romanos 3:23, porque todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. El pecado es el peor esclavista. A veces no vemos la gloria de Dios porque estamos abrazados por el pecado. Por eso en Cristo necesitamos ser libres del pecado para ver la gloria de Dios. En Cristo somos liberados del poder corruptor del pecado, de la pena del pecado, y en Cristo recibimos el perdón y la libertad, rompiendo esas cadenas que nos atan a las conductas pecaminosas que como resultado dan fracaso, división, muerte, confusión. El pecado nos confunde, el pecado nos hace pensar como esclavos, el pecado nos hace pensar que todo se hace al revés, que todo se hace mal. Por eso somos libres del pecado, primeramente cuando recibimos a Jesús y el Evangelio. Lo segundo es que somos libres de culpa y de la condena. Romanos 8:1 dice, así que ahora ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Hay gente que dice, no, es que yo fui esclavo, es que yo hice mal, es que yo... Eres libre de la condena, eres libre de las consecuencias que en tu pasado se cometieron por el pecado, porque el Señor te permite nacer a una nueva vida, a una nueva identidad, ya no de esclavo, sino de hijo de Dios. ¿Sabes también de qué somos libres? Del miedo. Segunda de Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor o de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que el temor se va cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nosotros recibimos una nueva identidad, ya no vivimos presas del miedo. Somos libres de la esclavitud espiritual. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Y declara hoy que hay libertad en tu vida. Eres libre en el nombre de Jesús. Eres libre en el nombre de Jesús. Decláralo. Soy libre en el nombre de Jesús. Declara libertad en el nombre de Jesús para tu vida, para tu familia. Porque el Señor nos da una libertad integral. Eres libre de la ansiedad y la preocupación. Por eso Filipenses 4:6-7 dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Hay gente que anda angustiada, hay gente que anda ansiosa, hay gente que tiene ataques de pánico, hay gente que tiene estrés. ¿Sabes? Recibe la libertad. Confía en que el Señor se hará cargo de tu situación, de aquello que tú no puedes resolver. Y esa es la gran enseñanza de la libertad que le dio Dios al pueblo de Israel. Era imposible liberarse de Egipto humanamente, pero para Dios no hay nada imposible. Así que entrégale las cargas al Señor y verás su obra. Lo sexto es que somos libres de la muerte espiritual. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Ya no hay temor a la muerte porque Dios nos da vida. En Cristo tenemos vida eterna. ¿Cuántos se alegran por eso? Entonces vamos a celebrar la vida que tenemos en Cristo. Somos libres del odio y del rencor. Dice 1 Corintios 13:5, el amor no guarda rencor, o donde hay amor no hay odio. Pero como colombianos necesitamos entender que estas son las libertades generales de la humanidad, pero como colombianos necesitamos ser libres de unos pecadillos personales. Y yo creo que la primera situación de los que nos atan y que nos impiden progresar como colombianos es que necesitamos ser libres de la injusticia y la corrupción. Necesitamos ser libres de eso. Mientras tengamos siempre una mentalidad de que las cosas se logran con corrupción y con injusticia, no vamos a prosperar. Miqueas
6:8 dice: practica la justicia, ama la misericordia y camina humildemente de tu Dios. Muchos colombianos están saliendo del país, yéndose a países donde hay más libertad. Pero yo les digo, colombiano que se vaya con mentalidad de esclavo, donde esté seguirá siendo un esclavo. En Cristo es que somos libres, así sea que estemos en el país más opresivo, así sea que estemos en Egipto, en Cristo comienza la libertad. Por eso es importante que entendamos que tenemos que ser libres por parte del Señor. Libres de lo segundo, libres del odio y la venganza. Romanos 12:17, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Uno de los problemas que tenemos como colombianos es que justificamos la maldad, ¿o no? Aquí tenemos nosotros la excusa perfecta para ser malos. Es que yo soy malo porque me la hicieron. La culpa es del otro. Es que yo soy malo porque yo tengo que vengarme, tengo que responder. Por eso necesitamos nacer de nuevo a una actitud de que el mal no se paga con mal. Necesitamos parar el círculo de la maldad y entender que Dios nos invita a arreglar el mal con el bien. Difícil, pero posible con Dios. Necesitamos entender que los conflictos que hemos vivido de violencia, de conflictos, de odios, no van a parar hasta que el Evangelio no nos transforme y entendamos que ya no vamos a pagar más mal por mal, sino vamos a hacer bien. Se necesita una iglesia, se necesitan creyentes que no repitan los mismos procedimientos del pasado, sino que muestren una novedad que venga del cielo, que muestren transformación, que luchen por lo bueno. Así comenzará a cambiar Colombia. Lo tercero, libres de la pobreza y de la desigualdad. Salmo 82:3 dice: defiende la causa de los pobres y de los huérfanos, y haz justicia a los afligidos y menesterosos. Sabes, tenemos una responsabilidad. Hoy en día se han levantado unos cristianos egoístas, unos cristianos no bíblicos. Hoy en día se han levantado unos cristianos que ni siquiera quieren venir a la iglesia, que creen que uno puede ser cristiano solo. Y sabes, eso es absolutamente falso. El verdadero cristiano tiene un compromiso con la sociedad, tiene un compromiso con la iglesia, tiene un compromiso con el otro. Pero nos han metido la idea de que debemos ser los más independientes, los más, ese problema de él sí no tiene. Necesitamos defender la causa del necesitado, del pobre. Aquí en la iglesia lo hacemos de manera pequeñita. Tenemos una fundación donde cuando hemos podido dar alimentos a gente en momentos de dificultad, apoyamos en el tema de la educación a aquellos que están en desventaja y que no tienen recursos, y les reforzamos a través de la fundación. Hemos visto cómo podemos, hasta aquel que de pronto no tiene el camino, personas con adicción, cómo compartimos el evangelio para que encuentre el camino. Pero sabes, esa labor no es de los pocos que están en la fundación, esa labor es de todo hijo de Dios. Colombia cambiará el día que no solamente unos pocos o hacen una gotica ahí de agua. Necesitamos entender, orar por lo menos, ver cómo podemos ayudar al que está en desigualdad, al pobre, y entender que la libertad da oportunidad para todos. La libertad no es un derecho exclusivo para unos pocos. La libertad es el propósito de Dios para la humanidad, porque Dios quiere que seamos libres en Cristo Jesús. Y el evangelio nos invita a libertad. Todos pueden disfrutar de la libertad de Dios porque Dios desea libertarnos. ¿Usted lo cree? Me está mirando como que, ¿cómo así? Lo cuarto, libres del miedo y la inseguridad. Salmo 27:1, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? La inseguridad y el miedo afectan a muchas comunidades de Colombia. En Cristo encontramos valor y protección. Dios es el que cuida. Por eso una de las oraciones que hacemos, incluso cuando cerramos el culto, la bendición que dio Aarón, que dio Moisés al pueblo: el Señor te bendiga y te proteja. El shalom que hablan los judíos no es solamente una paz, ten paz.
es una paz integral que trae protección, que trae seguridad, que trae prosperidad. El shalom de Dios es el resultado de la libertad que tiene Dios, que te produce paz, protección, alimento, que todo te salga bien porque la bendición de Dios está contigo. Entonces necesitamos dejar el miedo, la inseguridad. Ay, ¿qué me va a pasar mañana? Camina con fe. Dios proveerá. El Dios que es el Jireh, que provee, que ha sacado a muchos adelante, sacará a la iglesia adelante. ¿Usted lo cree? Dale un aplauso al Señor. El Señor traerá abundancia, prosperidad sobre tu vida. Lo quinto que necesitamos es ser libres de la desesperanza y el desaliento. Oiga bien, Isaías 40:31 dice: pero los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. ¿Quiénes? Los que confían en el Señor. Miren que aquí se está hablando de esperanza. ¿Quién no tiene fuerzas? ¿Quién está cansado? ¿Quién está que tira la toalla? Confía en el Señor, recibe nuevas fuerzas. ¿Quién ha perdido la visión? ¿Quién siente que su perspectiva está agotada? El Señor te dará alas de águila. El Señor te dará las fuerzas del búfalo. ¿Sabes? Lo peor que daña una sociedad es la desesperanza. Y por eso necesitamos prestar atención, porque las noticias, los políticos y muchas personas tienen como mal hábito traer desesperanza. No, este país va de mal en peor, esto no se va a solucionar, esto ni Dios puede. ¿Cómo que no? No me digas que Él no puede. Para Dios no hay nada imposible. Tenemos al Dios de los imposibles con nosotros. Nosotros no estamos para ser profetas de la desesperanza, para estar repitiendo noticias de desesperanza. Aunque las circunstancias sean adversas, sean difíciles, confiamos en el Dios que se va a encargar de cumplir su propósito y su palabra, de traer libertad y prosperidad. Por eso nuestra tarea es caminar con fe, ser más bien profetas de esperanza. Caminar entendiendo que la libertad y el propósito y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso nuestra oración debe ser: venga tu reino, venga tu reino a nuestro país, venga tu reino a mi familia. Hermanos, les dejo más claro: no se rinda, no se rinda. Los propósitos de Dios se van a cumplir, pero necesitan personas que no se rindan, personas que perseveren. Ese problema imposible se va a solucionar, pero ¿qué necesita? ¿Qué espera el Señor? Que permanezcas. Para el pueblo de Israel esto era imposible. El corazón del faraón estaba obstinado a que no y no y no y no. Pero Dios dijo sí. Necesitamos ver su gloria. Yo he visto milagros de Dios que el mundo dice no, que los médicos dicen no, que la ciencia dice no, que todo parece que las circunstancias y las estadísticas dicen no lo vas a lograr. Pero he visto a Dios cambiar el marcador. Y ese es el Dios al que adoramos y al que servimos. Nuestra fe no está basada en las circunstancias, en la parte social, en la parte política. Tenemos que transformar nuestra mente. No la mente de Faraón, no la mente de este mundo. Vendrá la libertad de parte de Dios. Yo no sé si usted lo cree, yo lo creo. Vamos a aplaudir al Señor. Vendrá la libertad de parte de Dios. Lo sexto: libres del individualismo y la indiferencia. Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe. Un cristiano que es individual, que es indiferente con sus hermanos, no es un cristiano. Realmente aquí estamos hablando de no ser indiferentes. Venimos aquí a la iglesia. Muchos de nosotros no nos conocemos, otros vienen de otros lugares, otros nacieron aquí. ¡Qué bendición! Pero estamos aquí unidos. Oremos por la necesidad de los otros. Aquí tenemos un tiempo de ayuno donde oramos por las necesidades de todos. Tenemos en las madrugadas de oración, tenemos momentos donde oramos unos por los otros. Y nuestra tarea es entender que cuando nosotros nos ocupamos también de las necesidades del otro, Dios nos bendice. Dios nos bendice. Colombia cambiará cuando dejemos de pensar: este es un problema de ellos, este es un problema de este barrio, este es un problema de este pueblo, este es un problema de este municipio, eso no pasa aquí, eso pasa en otra ciudad. No, nos va a alcanzar.
Si seguimos en el individualismo, necesitamos orar, ponernos de acuerdo, clamar, dar esperanza, porque donde 2 o 3 se ponen de acuerdo y oran al Señor, el Señor responde. Entonces necesitamos cancelar ese individualismo, esa indiferencia. Y lo séptimo y último, necesitamos ser libres de la ignorancia y de la falta de educación. Y aquí estamos hablando de esta educación, de la educación de los principios de victoria. Proverbios 4:5 dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. ¿Sabe? Si usted hace un estudio histórico, los países que fueron fundados por cristianos o que tuvieron en su constitución los principios bíblicos que invita a la libertad, que invita al respeto, que invita a que todos progresen, a que cuando uno sigue estos principios hay prosperidad, hay libertad integral. Los países más ricos del mundo fueron en su mayoría los que se dejaron cimentar por estos principios. Por eso la mejor educación, la mejor formación es entender la voluntad de Dios, es estudiarla, es conocerla. No solamente empápate de matemáticas, de cultura general, de algún arte, de alguna carrera, profesión, oficio. Encárgate de conocer los principios de Dios y aplicarlos a tu vida, y verás el resultado de una libertad integral. Traerá paz a tu vida, a tu alma, traerá prosperidad, orden. Te evitará tener una perspectiva equivocada de pobreza, de miseria y de esclavitud, y te dará una perspectiva de poder. ¿Sabes cuál fue la instrucción que le dio Dios a Josué? Yo les compartí que el pueblo de Israel salió de Egipto, pero seguía con la mentalidad de esclavo. 40 años duraron en el desierto, pero cuando ya iban a entrar, ya cambiaron, ya nacieron de nuevo una mentalidad de hijos. Josué era el líder de ellos. Josué, ¿sabe cuál fue el primer consejo? Está en Josué 1. Dice: no se aparte de tu boca, medita de día y de noche este libro, aprende, instrúyete, déjate guiar y verás que serás prosperado en todo. Para alcanzar la conquista necesitamos conocer sus principios y aplicarlos. Está la evidencia del pueblo de Israel. Miren, léanse el capítulo 1 de Josué. La clave para conquistar, después de haber nacido a una mentalidad de hijos, después de haber dejado la mentalidad de esclavos, es seguir sus principios. Eso garantizará el éxito, eso garantizará el buen camino, la buena dirección. Eso nos permitirá recoger una buena cosecha en el nombre de Jesús. ¿Cuántos hoy quieren recibir libertad? Vamos a ponernos de pie y vamos a levantar las manos al cielo. Padre, hemos escuchado tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Tú no quieres que tu iglesia, que ninguno de nosotros tenga una mente de esclavo. Y recibimos tu palabra para que tú, Señor, transformes nuestra mentalidad de esclavo por una mentalidad de hijos. Queremos, Señor, que en Colombia haya libertad. Queremos que en Colombia haya una libertad que proviene como resultado de la libertad que tú tienes, de la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Por eso te pido, Señor, que traigas libertad para la iglesia, libertad para Colombia. Señor, quita de nosotros todas estas cadenas, todos estos malos hábitos, todos estos conceptos de esclavitud de Egipto, y danos una mente renovada por tu palabra. Permite que tus principios, que tu Espíritu Santo nos guíe a alcanzar esa voluntad buena, agradable y perfecta. Yo oro por la iglesia para que vengan tiempos de bienestar, para que vengan ideas creativas, para que tú utilices la iglesia como antorchas encendidas que iluminan el camino de las buenas obras. Te pido, Señor, por una reconciliación, por ideas novedosas, por prosperidad. Oramos por Colombia y pedimos que tú traigas libertad para nuestra nación. Señor, oramos y pedimos tu bendición. Bendice las autoridades, bendice los líderes políticos de este país, las partes de los jueces. Y te pido, Señor, que venga una paz, que venga una sabiduría que traiga dirección a nuestro país, en el nombre de Jesús.
Te pido, Señor, que obres de manera sobrenatural y sorprendente. Ponemos cada enfermedad, cada problema, cada situación que está enfrentando la iglesia y te pido que abras las puertas en bendición en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso y celebra la victoria en Cristo.